Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les quiero explicar el despido por reestructuración de la empresa. Y más que explicar propiamente tal, porque el detalle de esto lo van a poder ver en el link de la descripción del video, en donde yo dejo el artículo de la página web en donde lo explico en detalle. Lo que quiero explicar por este video es qué tiene que hacer usted, trabajador, trabajadora, si lo despiden fundado en la causal de necesidades de la empresa, si lo despide por esa causal su empleador, y en los hechos funda el despido en una reestructuración de la empresa. ¿Qué tiene que hacer usted como trabajador o trabajadora afectada por ese despido para ver si es que puede impugnarlo y lo que puede obtener en virtud de ello? Pues bien, usualmente cuando las empresas quieren despedir a un trabajador, muy frecuentemente me encuentro que el trabajador llega con una carta de despido y en la carta de despido argumentan la causal de necesidades de la empresa y en los hechos en que funda este despido, lo funda en una reestructuración de la empresa. Que la empresa se va a reestructurar y que producto de esa reestructuración que explican a veces con mayor y a veces con menor detalle, se hace necesario despedir al trabajador. Fundado así el despido en la causal de necesidades de la empresa, lo que hay que analizar es si es que el despido es procedente o no y las opciones que tiene el trabajador ante ello. Bueno, si a ti te despiden entonces por la causal de necesidades de la empresa y lo fundan en una reestructuración, ¿qué tienes que hacer? Primero, no vaya a firmar el finiquito, no sin antes hablar con nosotros o con el abogado laboral de tu confianza. ¿Para qué? Porque es importante, tú necesitas que un abogado analice tu carta de despido, vea las posibilidades y las opciones que tú tienes de demandar a ese empleador y de obtener indemnizaciones adicionales por despido injustificado. ¿Por qué? Porque en Chile se permite despedir efectivamente a un trabajador fundado en la causal de necesidades de la empresa, que es seguramente la situación que tú estás viviendo. Pero son casos excepcionalísimos aquellos en que la causal de necesidades de la empresa verdaderamente es procedente de ser aplicada a un trabajador concreto. La estadística, de hecho, es en Chile que 9 de cada 10 demandas que hace un trabajador por despido injustificado se ganan. Por tanto, prácticamente siempre se declara injustificado el despido por parte de los tribunales de justicia. Entonces, y sobre todo si tú tienes años de servicio trabajando para esa empresa, ¿qué es lo que te conviene hacer? Bueno, te conviene analizar tu despido. ¿Haciendo qué cosa? Mándanos la carta de despido al WhatsApp, por correo electrónico, de la forma que tú estimes pertinente. Pídenos que analicemos tu despido, díganos el tiempo que llevas trabajando para la empresa y si nosotros creemos que es viable que tú te reserves derecho en el finiquito para demandar a ese empleador, te vamos a decir lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tendrás que hacer en ese caso? En ese caso lo que tendrías que hacer es firmar el finiquito con una reserva de derechos que te indicaremos, no cualquiera, no la que a ti se te ocurre, una reserva de derechos específica que nosotros te vamos a indicar. Entonces te vamos a indicar si creemos que es viable demandar a tu empleador porque creemos que está mal fundado el despido en esa carta que vamos a leer, te vamos a decir qué reserva de derechos tienes que poner tú en ese finiquito. Te vamos a mandar la reserva de derechos y te vamos a mandar una foto de un finiquito de ejemplo, de tal forma que tú sepas qué reserva de derechos tienes que poner. Con eso vas a lograr recibir tu dinero al firmar el finiquito, aquel que te ofrecen por la causal que invocan, pero después de haberlo hecho va a quedar a salvo la posibilidad que tú demandes a ese empleador y obtengas indemnizaciones adicionales. ¿Qué indemnizaciones? Vas a poder obtener un 30% extra de lo que están pagando por indemnización por años de servicio y además vas a poder obtener que te devuelvan lo que seguramente te están descontando de aporte del empleador al seguro de cesantía. Ambas cosas. Entonces, si a ti te despiden por esta causal, por ningún motivo llegue y firme finiquito sin antes consultar con el abogado que sea de tu confianza.
Pero ¿puede el empleador negarse a que yo firme el finiquito con reserva de derechos? ¿Podría hacerlo? Lo cierto es que no. ¿Por qué no puede hacerlo? Bueno, porque en el artículo 177 del Código del Trabajo se establece el derecho de todo trabajador a poner reserva de derechos en su finiquito, que no puede ser impedido. Por ello, si es que un empleador estuviera impidiendo eso al trabajador, lo que tiene que hacer el trabajador es no firmar el finiquito, ir a la inspección del trabajo, poner un reclamo y ahí van a citar al empleador para que se suscriba el finiquito ahí. Eso es lo que tiene que hacer todo trabajador que se ve enfrentado a esa situación. Y es que aquí no hay que confundirse. Efectivamente, un empleador determinado puede despedir a un trabajador por la causal de necesidad de la empresa y puede fundarlo en una reestructuración. Pero primero la reestructuración tiene que ser real, obedecer además a circunstancias técnicas o económicas que debe poder acreditar en juicio el empleador, si es que el trabajador lo demanda. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque los tribunales de justicia han establecido altos estándares para la empresa. En cuanto a que el artículo 161 exige que debe ser, en virtud de lo que alega el empleador, esta causal, ser necesaria la separación de uno o más trabajadores. Entonces, los tribunales de justicia han establecido que cuando la empresa alega circunstancias económicas para esta reestructuración, por ejemplo, debe estar en peligro incluso la subsistencia del negocio, lo cual la mayoría de las veces no es así, ¿verdad? Y es bastante difícil acreditarlo, por tanto, para la empresa. Y cuando la empresa argumenta situaciones de carácter técnico, porque pueden ser situaciones de carácter técnico o económico, estas circunstancias también tiene que acreditarlas. Por ejemplo, si va a argumentar una modernización de los servicios, tiene que argumentar por qué se da esa modernización de los servicios, cuál es la necesidad de. No puede simplemente argumentar, por ejemplo, una reestructuración en el caso del video, del título del video que comento, sin indicar en qué se traduce esa reestructuración, cuál es la necesidad de esa reestructuración, porque no puede ser aquella reestructuración una reestructuración que emane de la sola voluntad de reestructurar del empleador, porque en Chile se prohíbe el despido libre, ¿ya? El despido libre está establecido solamente en el artículo 161, inciso segundo, para casos excepcionalísimos, pero no para casos como estos, en que le esgrime el empleador la causal de necesidad de la empresa. Y esa causal la debe acreditar en juicio. Que estén bien, amigos, espero que les haya quedado claro. Si ustedes se ven afectados a un despido de esta naturaleza, en que el empleador lo funda en una reestructuración, no llegue y firme finiquito. No se compliquen con esta explicación que les di en el video. Simplemente manden su carta de despido, digan el tiempo que llevan trabajando su cargo y nosotros o el abogado de su confianza se va a encargar de analizar su despido y ver las posibilidades y decírselas a usted. Y usted tomará la decisión de si demanda o no, firma el finiquito y renuncia a la posibilidad de demandar. Eso ya dependerá de usted. Pero antes de firmar su finiquito, analice su despido, porque eso incluso no tiene costo, así que sí o sí le conviene hacerlo. Que esté bien, hasta luego, nos vemos en otro video.